el acceso a la información gubernamental, quienes la necesitan conocer. Para esta ocasión tenemos una mesa con distinguidos funcionarios, colegas e investigadores de la Universidad Nacional, del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que nos acompaña. Esta mesa redonda, como ustedes pueden ver, está integrado por la doctora Isa Luna Pla, el doctor Valentino Morales López, el licenciado Ludwin López, el doctor Fausto Publi García y el maestro Francisco Raúl Álvarez Córdoba. Por favor. Sí, por favor, se pueden integrar, doctor Isa. Muchas gracias. El acceso a la información gubernamental, ¿quiénes la necesitan? Me voy a permitir un breve resumen, lo que nos va a prestar a intercambiar algunas ideas. El acceso a la información gubernamental se mantiene como un tema de interés en la agenda nacional, por lo cual, tanto a nivel federal como regional, se realizan diversas estrategias para dar a conocer los procesos para acceder a la información gubernamental a través de campañas publicitarias, carteles, cursos de capacitación, semanas sobre el acceso a la información y foros en torno al acceso a la información. El público a la que está dirigida esta información en muchos casos provienen de los llamados mundos pequeños, entre las cuales se encuentran diversas comunidades plurilingües y o multiétnicas. Debido a lo anterior, las prácticas de acceso a la información y los instrumentos que apoyen dichas prácticas deben de llegar a un público cada vez mayor. Por lo anterior mencionado, surgen las siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido las limitantes para llevar a cabo las estrategias trazadas sobre el acceso a la información gubernamental al público en general y a las comunidades mencionadas? ¿Cuáles han sido el proceso de cambio de las organizaciones gubernamentales para brindar el acceso a la información gubernamental a las diversas comunidades? ¿En qué punto se encuentran las instituciones en la implantación de las estrategias propuestas? ¿Cuáles son los procesos a seguir que nos llevarían paulatinamente hacia un gobierno abierto? ¿Cuáles son los resultados obtenidos hasta la fecha? Y por último, ¿cuáles son los retos al futuro? Ante este panorama, nos va a comentar la doctora Isa Luna Pla, que es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es doctora en Derecho de la Información por la Universidad de Occidente de Sinaloa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En la actualidad funge como coordinadora del área de Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudio. Tenemos también el doctor Valentino Morales López, que pertenece al Cuerpo de Investigadores de Infotec. Es doctor en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Ixtapalapa, y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su línea de investigación es Gestión del Conocimiento. Tenemos el licenciado Ludwin López, que es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle.
Actualmente es el responsable de la Oficina de Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se ha desempeñado como asesor en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y como jefe de departamento en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y sus temas de interés son derecho al acceso, derecho de acceso a la información y derecho laboral. Nos acompaña también el doctor Fausto Kubli García, que es investigador del Centro de Investigación sobre América del Norte de esta casa de estudios. Es doctor en Derecho por esta universidad. Se ha desempeñado como funcionario público en el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI. Sus líneas de investigación comprenden el derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en los países de América del Norte. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En la actualidad está realizando el proyecto de investigación Regímenes de Acceso a la Información en América del Norte. Nos acompaña también el maestro Raúl Álvarez Córdoba, Francisco Raúl Álvarez Córdoba, que es maestro en Análisis Político y Medios de Información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente funge como director general de Gobierno Abierto y Transparencia en el IFAI. Se ha desempeñado en los siguientes cargos: como director de análisis y estudio de ponencias, como director de programas de transparencia e integridad en la Unidad Política de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de Función Pública, entre otros. Ha tenido la oportunidad de conocer y explorar temas sobre fortalecimiento institucional, modernización administrativa, gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Vamos a escuchar a la doctora Isaluna Pla, que nos va a presentar su punto de vista. Bueno, antes que nada una disculpa por llegar un poco tarde y gracias profesor Eckberg por la invitación a esta mesa. En realidad el profesor Eckberg y yo hemos venido trabajando estos temas también juntos desde hace algunos años y pues con el interés siempre de participar en las actividades que este instituto propone. Bueno, las preguntas que plantea el doctor Eckberg me parecen muy pertinentes en un momento en el que nos damos cuenta de que el acceso a la información pública como un derecho o desde el punto de vista normativo del derecho no puede satisfacer todas las necesidades en diferentes comunidades, como lo plantea Eckberg Sánchez. Y esto viene pues a partir de que frente al derecho de acceso a la información, pues existen diferentes beneficios que se le ven, ¿no? El beneficio de la participación ciudadana, el beneficio de la rendición de cuentas, el beneficio de la apertura para poder examinar casos de corrupción, son los beneficios administrativos que tiene toda esa información. Pero poco se ha enfocado en México otros beneficios que tienen que ver con las necesidades de esas comunidades. Entonces, yo lo que he venido estudiando en los últimos años es, pues primero, entender por qué las leyes que tenemos en México, tanto la Ley Federal de Transparencia como las leyes estatales, tienen objetivos que tienen que ver específicamente con estos objetivos administrativos de los que les platiqué. Pero ese no es el único uso que se les da a las leyes de transparencia. Tenemos desde el primer día que se empezó a usar esta ley, casos de personas que usan el acceso a la información para poder solicitar la pensión de su marido que falleció y que trabajaba en el gobierno, para poder tener una calidad de vida mejor y conocer cuáles son las mejores posibilidades para acceder a una escuela pública o inscribir a sus hijos ahí. Así que necesitamos ir más allá del enfoque normativo y entender este tema desde el punto de vista también de las diferentes comunidades y sus necesidades. Y con este preámbulo
la pregunta que lanza Egbert sobre las limitantes al acceso a la información de estas comunidades, pues son bastante amplias. En el IFAI se ha demostrado a lo largo de varios años que se ha tratado de hacer estudios en esta materia, que el costo-beneficio o que la posibilidad de que aquellas personas que están particularmente en comunidades en pobreza o en situación de pobreza económica no tienen posibilidades de acceder a la información y de hacer solicitudes de acceso a la información, que eso resulta pues un procedimiento muy largo, jurídico, que aunque es muy accesible y cada vez es más accesible, puede ser por internet y cada vez te lo plantean mucho mejor, sigue siendo un proceso oneroso para el ciudadano. Es decir, no sigue todavía la lógica de entender por qué tendría que llevar todos esos pasos y esperar esos plazos para poder acceder a esa información. Entonces, el primer limitante es que no hemos entendido cómo acercar este derecho desde el punto de vista normativo. Vuelvo a decir, porque aquí hay personas que van a hacer un análisis muy interesante también desde otros puntos de vista. No hemos entendido pues cómo acercar este derecho. Algunos intentos son, por ejemplo, un proyecto que se llamaba el Proyecto Comunidades, que estaba en el IFAI, me parece que en el año 2005, 2006, no, debió de haber sido el 2006, y que tuvo un impacto muy interesante y unos resultados muy importantes. El proyecto lo que buscaba era acercar el acceso el derecho de acceso a la información, y recalco esto, a los ciudadanos por las comunidades. Entonces elegía ciertas comunidades, elegía ciertos líderes morales dentro de esas comunidades y a través de ellos les informaban sobre cuál era su derecho y cómo podían ejercerlo. Y además hacían prácticas para hacer solicitudes de acceso a la información. Un caso de éxito de ese proyecto fue el caso de las prisiones, en donde una comunidad de familiares de presos hicieron solicitudes de información y gracias a su acción y gracias a ese activismo lograron sacar a algunas personas que estaban injustamente encarcelados. Entonces, como resultado yo analicé en un artículo que publicó el IFAI en una revista electrónica, me parece que en el 2010, analicé que el gran problema que hubo en ese proyecto fue que seguían intentando llevar el conocimiento del derecho de acceso a la información. Si hubiéramos regresado 5 o 6 años después a esa misma comunidad, seguramente ya hubieran olvidado en qué página de internet se solicitaba y cómo era eso de solicitar la información. Entonces, para mí, la mayor limitante es entender cuáles son las limitantes que tiene, valga la redundancia, las diferentes comunidades y las diferentes poblaciones. Mis estudios están enfocados en las poblaciones económicamente bajas. Y ahora mismo estamos llevando estudios o conduciendo estudios para entender esas necesidades en los usuarios de las políticas sociales, por ejemplo, de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y conocer cuáles son efectivamente esas necesidades. En conclusión, lo que puedo decir es que me parece que tenemos que pasar a un enfoque en el que entendamos las necesidades, pero también entendamos que estas normas no son estrictamente como aplicables como dice la ley, digamos. Esto quiere decir que tenemos que ampliar también la forma en la que a través de la ley se hace llegar la información. No solamente tiene que ser por un portal de transparencia que son completamente inútiles para estas poblaciones, absolutamente irrelevantes para estas poblaciones, no solamente a través de procedimientos complicados para hacer solicitudes de acceso a la información que implican un conocimiento o habilidades tecnológicas, valga decirlo, sino que además necesitamos políticas proactivas de información que puedan llegar efectivamente a las necesidades. Algunos teóricos de Harvard le llaman a esto transparencia focalizada y sirve para muchos propósitos. También sirve, por ejemplo, para contener conflictos sociales. Cuando tú informas a cierta población sobre, por ejemplo, por qué se está construyendo una vía rápida arriba de sus casas, pues saben cuál va a ser el impacto que va a tener esa construcción y a lo mejor se puede mitigar ese conflicto con información. En el caso de la pobreza, lo que nos estamos encontrando nosotros es que
necesitamos construir información en este concepto que busca el doctor Egbert Sánchez sobre el gobierno abierto, construir información, tanto el gobierno como organizaciones sociales, para poder tener información que efectivamente vaya a tener una repercusión en la vida, desde mi punto de vista económica, de las personas. Y ahí, pues, a lo que nos vamos a enfocar va a ser más, no a un acceso a la información, sino más bien a una política de transparencia confeccionada específicamente para ciertas poblaciones. Eso sería mi participación, doctor Egbert. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Luna Pla, quien nos mostró un enfoque que las normas realmente están ahí, pero que hay que socializar, aparte de socializar las normas, de hacerlas más humanas para que lleguen a las comunidades, que hayan políticas proactivas o focalizadas que nos pueden beneficiar a toda la ciudadanía y a todas las personas que desean participar y tener acceso a la información gubernamental. Quería que el doctor Valentino Morales López nos diera su punto de vista. Bueno, sobre la parte de las limitantes, en mi propia experiencia, porque cuando apenas comienzan la exigencia por implementar la ley, recuerdo que trabajé como consultor para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahí nos encontrábamos que, bueno, una de las quejas que en toda la gente que se dedica al impreso era que sus archivos eran grandes bodegones y la única parte donde más o menos tenían organizado el archivo era lo que tenía que ver con la parte económica, presupuesto y ejercicio del presupuesto. No he regresado a ese bodegón que estaba en Atizapán, pero no creo que haya modificado mucho sus características, porque también nos enfrentamos a la otra parte, al boom de toda esta información en medios digitales. Y que de repente esto nos provoca grandes problemas, al grado de que en la actualidad, por ejemplo en el centro de investigación donde me encuentro colaborando actualmente, hay una línea de investigación que es sobre Big Data. Cómo logras desarrollar algoritmos adecuados que te permitan entresacar la información. Ahora bien, tecnológicamente, en apariencia no debería haber ningún problema. Sin embargo, los mismos teóricos sobre Big Data lo que nos dicen es lo siguiente. Bueno, puedes tener un matemático, puedes tener un computólogo que te desarrolle algoritmos lo adecuadamente hábiles y que se pueden ir entrenando paulatinamente para entresacar la información, pero nos enfrentamos a otra limitante, la educación. Al final de cuentas, el dato como tal es un elemento en bruto, es crudo y no te va a decir nada si tú no tienes el contexto educativo para poder ejercer todo el potencial que tiene el dato en sí mismo, y eso lo podríamos extender incluso a lo que se llama la parte de información. De hecho, recuerdo que cuando yo estudiaba la licenciatura, algo que nos aseveraban siempre era ese sofisma que la información es poder. De ninguna manera. Para que la información sea poder, necesitas el poder, necesitas conocimiento, ¿sí? Para que de esa forma, a partir de lo que tú vas adquiriendo, entonces puedas ejercer presión. En caso de que seas un grupo que requiera ciertas cosas, puedas hacer una inversión adecuada si tienes un interés económico. Entonces, desde mi punto de vista, una limitante es la parte educativa y cultural. Requerimos que no solo la parte de los funcionarios tengan esa conciencia que de alguna manera se ha ido formando, un poco recurriendo a lo que comentaba la doctora Isa. Yo recuerdo que en 2004 o 2005 que me tocó esta experiencia, la gente te decía, ¿pero qué hago? Porque regularmente eran los archivistas o los encargados de archivos los que se dedicaban a tratar de implementar la ley, o el que lo implementaba era la unidad de enlace que acababa peleando con los encargados de archivos y ninguna de las dos partes se entendían. Ahora si uno va casi que a cualquier entidad de gobierno federal, creo que de alguna manera los procesos están razonablemente coordinados.
pero no necesariamente eso ocurre en las unidades estatales, porque estamos hablando a nivel de gobierno federal y la ley es federal, pero también no debemos olvidar estas entidades estatales que regularmente no han resuelto sus problemáticas y que mucho de esto que se comentó hace un momento sobre las comunidades se supondría que serían las entidades estatales las que tendrían una mayor cercanía con estas comunidades, porque esos serían parte del eslabón, pero tampoco debemos olvidar la parte de los propios municipios, porque no olvidemos que somos un pacto federal. Estamos compuestos por municipios, por estados y por el gobierno federal. Entonces, es en ese sentido donde tenemos que tener la parte cultural, pero también tenemos que tener muy claro el entramado institucional, ¿sí? Porque de repente pensamos, queremos ser federalistas, pero no queremos quitarnos la parte centralista. Entonces decimos, apertura de información, pero siempre miramos al IFAI. No, el IFAI es información federal, no necesariamente es información estatal o municipal, ¿sí? Entonces necesitamos esa cultura también de nosotros mismos como ciudadanos para ejercer el derecho. Necesitamos desarrollos tecnológicos que de alguna manera en esos términos no tenemos tanto problema. Ahora uno puede a través de ciertos programas desarrollar una serie de plantillas y muy fácilmente poner a disposición de la ciudadanía estos sistemas. Sin embargo, se necesita una educación para usar los sistemas, porque es un gran dilema cuando de repente tú instalas el sistema y la gente llega y no lo sabe usar, ¿sí? Y eso todos los que se dedican a tecnología lo saben bien. Incluso en el ámbito de las bibliotecas llega a ocurrir. Me comentaban de una institución de educación superior que se le instala un sistema y le hablan a soporte técnico, gente de licenciatura en bibliotecología, y le dicen no puedo lograr hacer esta tarea. Entonces le sacan todos los manuales por teléfono, claro, hasta que de repente le dice el de soporte técnico, solo tengo una pregunta, hay una tecla que dice enter, ¿ya la oprimió? No, no la oprimí. Oprímala y va a ver qué pasa. La oprimió y si ya funcionó, pero es un problema de educación, ¿sí? Lo que se conoce como el analfabetismo digital. Ajá. Entonces ahí tenemos que tratar la cuestión desde la parte cultural, que sería social, desde la parte educativa, que sería la parte pedagógica, desde la parte de organización en términos de institucionalización y administración pública, y desde la parte tecnológica, creando sistemas adecuados, pero también educando a la gente para que sepa aprovechar esos sistemas. De mi parte sería todo y muchas gracias por la invitación, doctor Héctor. Muchísimas gracias, doctor Valentino Morales, que ha enfocado que la parte medular es la educación, y toda lo que después viene, la parte pedagógica en enseñar las plataformas, la parte tecnológica y también una parte de que debemos de tener algunas competencias para poder utilizar las plataformas. Muchas gracias y deseo continuar con la intervención del licenciado Ludwig López López. Sí, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, doctor Herbert. En el año 2000, las leyes de transparencia podían ser consideradas como una política pública, es decir, se construyeron a partir de la participación horizontal de actores de la sociedad interesados en la materialización del derecho a la información, en una comunicación directa con autoridades, consiguiendo así que muchas de sus demandas al respecto se vean reflejadas finalmente en 2002, cuando se aprobó la Ley Federal de Transparencia. Sin embargo, lo que podemos observar en estos momentos, o lo que se puede vislumbrar desde la trinchera de la Comisión, es que lo que fue construido como una política de carácter público se ha transformado en una política gubernamental únicamente. Y retomando un poquito lo que la doctora nos señalaba, ha sido un derecho es un derecho que no puede satisfacer en estos momentos las necesidades de todas las comunidades. Y si enfocamos esta falta de satisfacción de necesidades en ciertas comunidades específicas y la traspolamos o la trasladamos a la parte de las comunidades indígenas, el problema se acrecienta o es mayúsculo. Entonces, el primer gran limitante que podemos nosotros considerar como limitante
limitante del derecho al acceso a la información fue una política pública que fue creada en un momento y que ahorita es una política únicamente gubernamental. Entonces, si dimensionamos un poco la situación, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México cuenta con casi 11.132.000 indígenas. Y va de la mano, lamentablemente, con que estos 11 millones de ciudadanos son de los sectores de la población discriminada y económicamente menos posibilitada. Entonces, si nosotros tenemos, como lo señalaba la doctora, un proceso oneroso, lamentable un proceso oneroso para acceder a la información, es un proceso no democrático. Y entonces, estas partes de los 11 millones pues se quedan rezagados, se quedan aislados, se quedan sin el acceso a esa información. Por parte de la Comisión, en la Comisión hemos detectado 3 grandes limitantes enfocados a las comunidades indígenas, que podrán resumirse en que, de manera general, uno de los principales problemas que enfrentan estos grupos sociales es que el derecho a la información fue pensado en una sociedad de la información, un poco retomando lo que el doctor Valentino nos comentaba. Fue pensado en una sociedad de información basándose en el uso de tecnologías. Sin embargo, las condiciones de nuestro país no necesariamente son las propicias. En la actualidad, existen más de 52 millones de personas en extrema pobreza y un tercio más de la población se encuentra en condiciones precarias sin acceso a estos medios. Entonces ahí encontraremos la primera limitante, que podríamos decir un derecho que fue pensado con este andamiaje, con estas bases tecnológicas, pero que resulta que la mayor parte de la población, o una gran parte de la población, no tiene derecho a estas tecnologías, ¿no? Como nos encontramos con la primera gran barrera, y si lo transmitimos a las comunidades indígenas, pues nos encontramos con la doble barrera, ¿no? El segundo gran limitante que nosotros podemos distinguir, es, podríamos identificar, no se supiera incrementar la siguiente gran limitante que podríamos identificar, no se supera incrementando el equipamiento de tecnologías a las que no tienen acceso, sino más allá de superar la brecha digital, es necesario superar una brecha cultural. En general no se entiende sus necesidades, intereses o cosmovisión, lo que hace imposible una comunicación efectiva a este sector de la población. O sea, no necesariamente con que dotes de computadoras a la comunidad que se encuentra en la sierra de Guerrero podrías tú darle acceso a esta información. No, o sea, porque no necesariamente estás tú abatiendo lo que es la brecha cultural. Una brecha que históricamente y lamentablemente seguimos al día de hoy, dentro de nuestro 21, todavía teniendo una brecha que no se ha ido aminorando, por el contrario, es una brecha que se ha extendido, que nos ha hecho cada vez más diferentes, lamentablemente. La tercera limitante para nosotros es la barrera lingüística. Para hacerlo más gráfico, en México existen 68 pueblos indígenas hablantes de un número igual de lenguas, con más de 300 variantes dialécticas. Y si bien la lengua por sí sola resulta una barrera, lo cierto es que la mayor barrera es que no se ha intentado comprender su proceso comunicativos actuales. Actualmente los medios son denominados por los textos y las imágenes, pero las comunidades indígenas a lo largo de los siglos han utilizado su principal canal de transmisión de conocimientos, la oralidad. Entonces nos encontramos con un sistema que ni siquiera se acopla a lo que ellos utilizan cotidianamente, la oralidad. Nuestro sistema está basado en textos, imágenes, y para nosotros, los que estamos incluso presentes aquí, es un sistema sumamente sencillo, un sistema del cual estamos nosotros familiarizados desde que somos pequeños, ¿no? Pero ¿qué pasa con este sistema? Tú tratas de implementarlo en una comunidad indígena cuando de año tras año, décadas tras décadas, siglos tras siglos, su tradición ha sido oral. Entonces, el propio sistema que nace, que ya podemos tomar en cuenta que no es un sistema democrático, lo tratas de implementar en un sistema que ni siquiera encaja o en buena perfectamente, ¿no? Esas serían como las 3 grandes limitantes que nosotros hemos podido detectar desde la comisión. Y bueno, otro de los cuestionarios que nos hacían era cuál ha sido el proceso de cambio de las organizaciones gubernamentales para brindar el acceso a la información en las diversas comunidades. Por lo que hace a la comisión, tratamos de entender y visibilizar el hecho de que las comunidades indígenas residentes, sus prácticas colectivas y sus formas de comunicación resultan extrañas o incluso son rechazadas por gran parte de la población y servidores públicos del Distrito Federal. Hay un estudio por parte de la comisión en la cual, porque aparte el fenómeno es sumamente complejo, porque los indígenas o los grupos
multiétnicos que habitan en el Distrito Federal son grupos distintos a los que, o no distintos, sino salen de su estado natural, que llegan a la Ciudad de México, y eso hace mucho más complejo el entendimiento, mucho más complejo su estudio, y mucho más complejo el estar analizándolos, ¿no? O estar conviviendo con ellos. El problema, lo que hemos visto de entrada, es que tenemos que entender que este grupo de ciudadanos de entrada son estigmatizados y rechazados. Entonces, si tú tienes un derecho que es poco democrático, un derecho que es oneroso, y con un grupo de población tan marcada como el grupo indígena, pues la fórmula se complica de manera increíble, ¿no? Entonces, de acuerdo a los estudios que tiene por parte de la Comisión, se recomienda seguir 3 ejes fundamentales justamente para lograr un cambio en las organizaciones gubernamentales para brindar acceso a la información. El primero de ellos es construir una percepción diferente sobre la historia y composición pluriétnica de la ciudad. Es lo que tenemos que hacer. La segunda, se debe reconocer la aparición de un nuevo sujeto colectivo de derecho, la comunidad indígena residente urbana, que hasta estos momentos, en contacto con las organizaciones civiles que hemos tenido oportunidad en la Comisión, lamentablemente nadie ha tenido el atino o nadie ha podido acercar esas comunidades indígenas, ¿no? Son comunidades que se sienten incluso fuera de sus tierras y que no necesariamente están en contacto con las instituciones y con los aparatos gubernamentales en el Distrito Federal. Y por último, la tercera, creo que debemos de elaborar un marco legal que permita extender los derechos indígenas reconocidos para adecuarlos a los parámetros internacionales en la materia. Con ello se permitirá su mayor y mejor ejercicio por parte de las distintas autoridades. Hasta ahorita el marco normativo ha sido un marco amplio, un marco que trata de ser un marco legal democrático, pero ha dejado de lado. Y como en su momento la propia doctora, la llegada de la doctora Perla Gómez, nuestra titular en la comisión, reconoció que hay una deuda histórica con los grupos multiétnicos, no nada más por parte de la comisión, sino por parte de muchísimas instancias del gobierno, tanto local como federal. Entonces, después de reconocer la deuda histórica que se tiene con las comunidades indígenas en nuestra ciudad, y una de sus instrucciones fue la de proporcionar un acercamiento a estos grupos. En un primer momento se tuvo contacto con CEDEREC, y lo que se trata, a partir del año pasado, lo que tratamos de realizar fue una acción en conjunto en 3 puntos muy específicos, en 3 tareas muy específicas. Era la traducción de textos en la página de internet, que es un poquito contrario a lo que estaba señalando, pero es la manera que nosotros hemos podido ver que hay un posible acercamiento. La traducción de textos muy específicos en la página de internet. La segunda era la traducción de folletos informativos, y el convenio con traductores especializados por parte de CEDEREC. Porque aparte nos comentaban que la situación no es tan sencilla, porque tú te llega una persona hablando alguna lengua, algún dialecto, o alguna de las ramificaciones de las 300 que existen, y el primero es para identificarlo. Después de identificado, tú tienes que ponerte en contacto con CEDEREC, y después es encontrar a esa persona, que no necesariamente es un traductor que se dedica a eso, sino es una persona que vive en su comunidad, aquí en alguna colonia del Distrito Federal, y tienes que contactarla y ver si posiblemente coincide o no coincide con eso. Y después de la traducción, pues, más bien después del contacto, se tiene que llevar a cabo la traducción. Entonces, actualmente la comisión cuenta con un programa y un convenio para traducción de todos sus servicios, pero no había hasta este momento algún acercamiento por parte de la Oficina de Información Pública, por parte del Derecho de Acceso a la Información. Es uno de los grandes pendientes que tenemos tenido, ¿no? Y si tomamos en consideración que, justamente como lo señalaban, no necesariamente el derecho de acceso a la información pública es propia de la información, nosotros lo hemos denominado como un gatillo que acciona a otros derechos. Entonces necesitamos, una de las grandes barreras que podemos nosotros entender es que no hemos hecho, ¿cómo decirlo? No hemos hecho atractivo a este grupo, por lo que hablamos del grupo de indígenas, el derecho a acceso a la información, a lo mejor porque no hemos logrado tener la capacidad de que entiendan o que de comprender que justamente es un gatillero para otros derechos, ¿no? Eso sería todo por parte de mi participación. Muchísimas gracias, licenciado, que nos está perfilando 3 grandes limitantes que la sociedad
lo que viene siendo el acceso a la información viene enmarcado en lo que se llama la sociedad de la información, que el equipamiento y la brecha cultural puede ser un limitante, y otro gran limitante es la barrera lingüística y cómo se está trabajando en hacer atractivo el derecho a la información para estas comunidades. Le doy las gracias al licenciado Ludwig y también las gracias aquí al doctor Fausto por acompañarnos, y me gustaría escuchar su comentario, por favor. Bueno, pues primero agradecer la invitación que me hizo el doctor Ekberg para participar en este seminario tan importante. Bueno, hay muchas cosas que salen cuando hablamos de derecho a la información. La primera es que no es un derecho de satisfacción sencilla, es complicado, es complejo, es difícil para cualquier persona, sea de alguna comunidad o no. Y me refiero a cosas tan obvias, tan naturales, tan sencillas que se viven cotidianamente. Cuando piden alguna información tan sencilla, por ejemplo, y es solo un ejemplo, si alguien quiere su certificado de primaria, pues la lógica lo va a enviar a la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Bueno, si uno pide su certificado de primaria en la SEP, le van a decir que no existe. Y uno se va a quedar, pero ¿cómo es posible que la Secretaría de Educación Pública, en donde yo inscribí todos mis estudios, no tengan mi certificado de primaria? Y le van a contestar, no existe. Y después de investigar durante algún tiempo y descubrir que ese certificado está en la administradora de servicios administrativos del Distrito Federal y quién sabe qué, un nombre enorme, entonces ahí empieza a quebrar todo este sistema de solicitudes de acceso a la información. Porque no solamente para alguien que pertenezca a un núcleo de una comunidad va a ser algo difícil. Para cualquier persona, aunque sea un profesionista, tenga doctorado, una laptop Macintosh con alta velocidad y todo lo que ustedes, toda la tecnología y el dinero, va a ser difícil acceder a la información. Entonces, este pequeño ejemplo ilustra un poco cómo hay muchísimas limitantes de muchísimas formas al ejercicio de este derecho de acceso a la información. De ellas podríamos rescatar algunas que tal vez haciendo algunas paráfrasis de lo que mis colegas han dicho con anterioridad, pero identifico en primer lugar las limitantes culturales. Estas son desde que el funcionario no está acostumbrado y no quiere estarlo jamás a compartir la información que genera, hasta la idea de las personas que no trabajan, que no son funcionarios, de sentirse ajenos a las cuestiones públicas. Es decir, alguien que no trabaja en el servicio público, no se siente con este derecho, no se siente envuelto, no se siente titular de pedir información a alguien que es un subsecretario o secretario, director, lo que sea, oficial mayor. Entonces, desde esa distancia cultural que se tiene, pues también la podemos enmarcar en el conjunto que decía aquí el licenciado Ludwig, de ese universo de grupos étnicos. Además de todas estas, pues la barrera lingüística es obvia, es evidente que no impide el ejercicio dentro de estas comunidades al acceso a la información. Veo también limitantes económicas, desde el punto de vista de que este sector de la población mexicana está en su mayoría contenida en otro gran sector que es la extrema pobreza de este país. Son personas que no tienen ni siquiera satisfecho el derecho a la alimentación, no tienen satisfechas sus derechos básicos a la educación, no tienen salud, no tienen más que eventualmente una televisión, una cubeta en elecciones, una camiseta y una gorra y ya, de parte del gobierno. Para ellos piensan que el gobierno es Santa Claus que llega
de repente en elecciones y empieza a regalar cosas y es el momento de votar por el partido hegemónico. Entonces, no hay ni credibilidad en las instituciones de gobierno, hay muchísima distancia entre ellas y tienen dentro de su propia organización algunas, digamos, formas propias de ellos, en algunos grupos, en donde evidentemente chocan con la Constitución y con todas las instituciones que se han creado al margen también del desarrollo de estos pueblos, o mejor dicho, el subdesarrollo de estos pueblos. Entonces, el otro limitante pues es asociado al anterior, el económico, y es el tecnológico. Si no existe ni siquiera la formación básica, si no existe la voluntad para tener los cimientos de una educación más o menos tolerable, pues sin duda el elemento tecnológico también va a fracasar en este aspecto, porque no tienen tampoco acceso a la tecnología. E insisto, aunque se tenga también, es el ejemplo con el que inicié esta pequeña plática, aunque se tengan los elementos culturales, aunque sepamos que existe la separación de poderes, aunque tengamos dinero, aunque tengamos tecnología y todo eso, no necesariamente, o sea, ya estoy del otro lado para tener información. La información, y sobre todo la información pública gubernamental, cada vez es más elitista. Y tiene que ver esto también con muchas cosas. Y este elitismo está asociado con las limitantes a las que me estoy refiriendo. Después vienen pues esta limitante que yo creo que es una también de las mayores, que es la normativa estructural. Existen sin duda dentro de la ley cuestiones que sobreregulan este derecho y que lo hacen imposible. Han convertido o se ha convertido el solicitante de acceso a la información en un litigante de información. Y esto ha eliminado la posibilidad de que las personas, los ciudadanos, empiecen a acceder cada vez a más información. Se han creado dentro del gobierno, dentro de los que tienen la información, una gran cantidad de artilugios jurídicos para no entregar la información. El número de inexistencias es inmenso. El número de reservas por seguridad nacional es enorme. Cada vez se tiene menos acceso a la información. Entonces, aquí el IFAI creo que debe tener conciencia, debe de tener un poquito de más sensibilidad y empezar a tener una cruzada en pro del acceso a la información. Probablemente la forma en que se suscitaron los cambios de los comisionados, en donde la percepción que dejaron es de ya llegamos los nuevos y vamos a borrar todo lo que se hizo y comencemos desde cero. Desde mi punto de vista eso fue muy grave, porque sí se había dejado toda una estructura que podía combatir y que podía hacer satisfacer este derecho ante los ciudadanos. Y como digo, ser solicitante y no litigante. Hay muchas cuestiones que salen a la luz cuando se tratan de los grupos indígenas y sobre todo cuando es asociado con el derecho a la información. Los dos temas son políticamente rentables. Hablar de grupos étnicos y su defensa y hablar de transparencia colocan casi en el top a un político que está manejando estos temas. Lo grave de todo esto es que si estos temas, después de haber sido propuestos por alguien, acaban evidenciándose inútiles, acaban evidenciándose inoperables, pues entonces todo esto en lo que se debe basar la democracia, se está convirtiendo en simple demagogia. Creo, sin embargo, que el derecho a la información es, como lo han sostenido aquí los colegas, indudablemente un elemento de transversalidad en otros derechos. Es decir, la información nos va a hacer satisfacer otros derechos. Y como decía esta Isa, la gran cantidad de solicitudes de acceso a la información que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social es de la señora, la abuelita ya mayor, que quiere saber cuántas son sus semanas cotizadas. Es decir, para satisfacer otro derecho.
veamos en qué momento podría enfocarse a una mayor funcionalidad a las personas y poner un botoncito café en lugar de una lista de 300 y tantas dependencias del gobierno federal y decir, pues yo quiero mi certificado de primaria y voy a apretar en este botoncito café y ahí me lo tienen que entregar. Y no estar haciendo una investigación y tal vez hasta sacar un paper después de hacer una solicitud de acceso a la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fausto Kubli García, que nos, a través de un estudio de caso, nos desdibujó los limitantes culturales, económicos, tecnológicos, y también algo que me llamó mucho la atención es la sensibilidad al acceso a la información. No nos queda más de invitar al maestro Francisco Raúl Álvarez que nos dé su punto de vista. Muchas gracias. Gracias, doctor Egbert, y al Instituto de Investigaciones Bibliotecnológicas y de Información de la UNAM por esta invitación que nos hacen justamente a debatir sobre los temas que, pues, además de estar en boga, pues son temas de actualidad, en función de que, como ya lo ha dicho esta mesa, se refiere a un derecho fundamental de los ciudadanos, se refiere a un derecho fundamental establecido en nuestra Carta Magna desde el año de 1977. Y no sé por qué en las últimas mesas a donde he asistido me toca ser el último, por lo cual es más difícil, ¿no? Porque ya dijeron la mayoría de las cosas mis colegas, sin embargo trataré de hacer un resumen de lo que ellos han dicho y un poco algunas opiniones que con la experiencia que hemos ido construyendo en estos temas durante los últimos años y en concreto desde la experiencia actual que tenemos desde el nuevo IFAI, hemos estado impulsando para construir. Y digo nuevo por la reforma constitucional, no por otra cosa, doctor. De abril, ¿no? Que dotó de autonomía al instituto. Básicamente me gustaría enfocarme en un error que hemos caído en la comunidad de práctica. Un error conceptual entre transparencia y acceso a la información. Y que es un error muy común que cometemos, lo que nos ha derivado en también confundir políticas de acceso y políticas de transparencia. Y acceso a la información se refiere a aquel derecho fundamental que tienen los mexicanos por acceder a la información pública, siempre y cuando no esté reservada en los supuestos de la ley. Pero también se refiere a aquel andamiaje institucional que ha sido construido a lo largo de estos años para poder brindar el acceso a la información. También se refiere a los órganos garantes que aseguran que cuando el ciudadano tenga alguna objeción con respecto a una contestación que le hizo alguna dependencia o algún sujeto obligado, pueda actuar de intermediario y tratar de pues digamos orientar a que se le dé una respuesta adecuada de conformidad con la ley. Y por una parte, esto por una parte, por otra parte, transparencia se refiere a la cualidad de los gobiernos, por ir más allá de las obligaciones de transparencia, ir más allá de lo que la ley solicita o pide de las obligaciones de transparencia, es tratar de hacer un ejercicio reflexivo y ver qué de la información que tenemos y que generamos como sujetos obligados es necesaria poner a disposición de la ciudadanía para mejorar su toma de decisiones o ponerla a disposición de autoridades para que actúen en función de estas necesidades que se lleguen a detectar, necesidades de información. Una vez haciendo esas consideraciones, sí me permitiría también establecer cuáles son las limitantes que aprecio del derecho a acceso a la información. Evidentemente el país no es el mismo de hace 15 años, evidentemente contamos con una ley, contamos con un instituto federal, 32 leyes estatales, órganos garantes estatales que buscan velar por el derecho a acceso a la información. Sin embargo, no ha sido suficiente. La transparencia y el derecho de acceso a la información o el acceso a la información como derecho y como herramienta ha sido un asunto lejano a las necesidades más apremiantes de la sociedad. El derecho de acceso a la información en México, así como las políticas, han estado orientándose hacia la construcción de portales, hacia la construcción de grandes esquemas de publicación de datos abiertos, hacia acceso a la información únicamente, hacia políticas de transparencia desestructuradas y desvinculadas entre sí,
y sobre todo el tema de que no podemos seguir considerando que una política de acceso a la información vaya dirigida a un sector muy pequeño de la población. Menos del 6% de la población en México, de acuerdo con la encuesta de acceso a la información gubernamental hecha desde el IFAI, han ejercido su derecho de acceso a la información. Hoy los ciudadanos no conocen, el ciudadano promedio no conoce qué es el IFAI, no conoce cómo hacer una solicitud de acceso a la información, y si bien el derecho de acceso a la información ha sido utilizado por un sector mínimo de la población, hablamos de Círculo Rojo, hablamos de organizaciones de la sociedad civil interesadas en los temas, algunos académicos, algunos catedráticos y por ahí algunos ciudadanos interesados, pues ha servido justamente para tratar de mejorar la rendición de cuentas públicas en México. Y a eso me refería cuando hablaba de el país no es el mismo. Hoy contamos con más información, claro está, hay también más supuestos de reserva que en algunos casos es utilizada por los sujetos obligados para no privilegiar el principio de máxima publicidad de la información. Esa es otra limitante, ¿no? Las evasiones que hacen los sujetos limitados al principio de máxima publicidad establecido en el artículo 6. Pero bueno, hablando un poco del tema cultural como limitante que hablaban aquí, sí, sin duda es un tema cultural. En 1977 se le agregó al artículo 6: la información será garantizada por el Estado. Y ahí una serie de teóricos y académicos dijeron, perfecto, tenemos derecho a acceso a la información. Tan cultural es de nuestro país que en 1985 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, no se pretendió hacer de esta frase una garantía constitucional en que cualquier ciudadano pudiera acceder a la información pública. Afortunadamente en 1996, bueno, la Suprema Corte recompone un poco ese fallo y dice, bueno, pues más bien los sujetos obligados deben evitar dar información manipulada a los ciudadanos cuando estos la soliciten. Y pues hoy tenemos también sistemas orientados a mejorar el acceso a la información, pero que ya son de alguna forma obsoletos también. No cumplen con las expectativas de los ciudadanos, y me refiero a las expectativas, a las necesidades más apremiantes de la sociedad, a los problemas públicos, a la calidad de vida. Justamente esa es una de las limitantes, que las políticas o las políticas de acceso y transparencia no han sido vistas como una herramienta capaz de incidir en la calidad de vida de los ciudadanos. Y existen muchos datos que lo demuestran. El sistema democrático de los gobiernos ha estado entrando en una crisis. Muchos datos, sobre todo el de la encuesta de Government at a Glance, señalan que la confianza en los sistemas democráticos ha disminuido considerablemente. Y en un estudio que hacen, justamente de 2007 a 2012, dice, en los países de la OCDE la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos ha disminuido casi un 5%. En México casi un 10%. Y bueno, esa encuesta fue hecha el año pasado, no sé cómo saldría el día de hoy. Pero bueno, independientemente de eso, es evidente que conceptos como nueva gestión pública, nueva gerencia pública, que han surgido en la década de los 70 como un intento por mejorar la efectividad de las instituciones, han quedado limitados. Justamente las políticas públicas, y no solo las de transparencia, han visto limitada la participación de los ciudadanos. No existen canales para que los ciudadanos participen ex ante y no ex post de las políticas públicas. En realidad se han ocupado la participación ciudadana en México para legitimar las decisiones gubernamentales, lo cual es un error grave. No se han tomado en cuenta a los ciudadanos justamente para que sean ellos de donde surjan las mejores ideas para solucionar sus problemas públicos. Y es por eso que en el año 2011 surge la iniciativa de gobierno abierto como una iniciativa de muchas que puede ser utilizado como una herramienta, un modelo de gestión que permita fomentar la apertura de las instituciones y generar instituciones públicas más efectivas. Ya lo comentaba la doctora Isa Luna, teóricos de Harvard y de México también, como Eduardo Guerrero, han identificado 3 generaciones de transparencia. En la primera, donde se supone que el derecho de acceso a la información es garantizado por el Estado. Evidentemente en México todavía hay muchos retos para garantizar de forma equitativa el derecho a acceso a la información, lo cual no quiere decir que no haya habido avances. La reforma constitucional al artículo 6 de 2007 buscó sentar las bases o los mínimos para poder partir de un piso mínimo de accesibilidad para todos los sujetos obligados. Sin embargo, pues existen, como dice el doctor Merino, también Mauricio Merino, muchas políticas y un solo derecho.
no se garantiza de forma igual el derecho a acceso a la información en el DF que en Guanajuato o que en Oaxaca. Existe disparidad en el ejercicio de un solo derecho fundamental, por un lado. Y bueno, esta primera generación supone que el derecho de acceso a la información está garantizado, o al menos hay avances, y que la sociedad puede exigir una rendición de cuentas pública efectiva. En la segunda generación da por sentado que lo primero sucede y además de eso el gobierno o los gobiernos o las instituciones públicas se enfocan en publicar información focalizada, como dice la doctora Luna, o proactiva, ¿no? Que va más allá de las obligaciones de transparencia. Y una tercera generación que indica que además de estas dos precondiciones, ya existe un intercambio de información entre otros sujetos obligados, entre el ciudadano, etcétera. Entonces, gobierno abierto viene a ser una herramienta de gestión que implica incorporar principios de transparencia, de acceso a la información, de participación ciudadana, de rendición de cuentas con uso de las tecnologías de la información para resolver problemáticas específicas y tener gobiernos más efectivos. Evidentemente esto suena muy bonito, ¿no? Es un recurso más, tal vez, de herramienta de política pública que no ha demostrado aún su utilidad práctica en la solución de problemas públicos, aunque hay muchos casos específicos donde sí ha demostrado éxito. Y aquí mencionaban, por ejemplo, algunos casos de las barreras lingüísticas, ¿no? Uno de los componentes fundamentales del gobierno abierto, y es ahí hacia donde va la política nacional de gobierno abierto que estamos consolidando, es justamente identificar primero necesidades de información. Y no solo eso, necesidades de información o asimetrías de información que genera problemas públicos, es decir, problemas en materia educativa, problemas en materia de seguridad, de empleo, de justicia, entre otras cosas. Si orientamos las políticas de acceso a la información y transparencia primero hacia la identificación de estas necesidades de información, estaremos entrando un poco en sintonía ya realmente con lo que está pidiendo el ciudadano. Después, el componente fundamental de gobierno abierto es la cocreación, el diálogo, la apertura, y por apertura no nos referimos, y siempre que lo hablamos, a un simple ejercicio de informar, sino a la capacidad que tienen las instituciones por abrir los canales a la participación y por tomar de este diálogo conjunto con la sociedad las mejores soluciones a esos problemas públicos. Hablamos de compartir agendas públicas, hablamos de que el gobierno reconozca, las instituciones reconozcan que no tienen el monopolio de las mejores decisiones en materia de política pública, ¿no? Y eso es un hecho. Las mejores decisiones se hacen en conjunto. Después se genera aquí, por aquí habló el doctor Valentino sobre conocimiento público, y es algo que hemos estado descuidando también en estas políticas, y esa es otra limitante. Los datos son pedazos de información fragmentada que no necesariamente nos hacen contextualizar una situación, pero los datos construyen información, pero la información no necesariamente construye conocimiento público. El doctor Valentino decía, información es poder y poder es conocimiento. Al estar orientando justamente las políticas también, y ese es un estudio que acabamos de hacer, que las políticas de gobierno abierto están orientadas a portales web, a open data y a acceso a la información. No están orientadas justamente a participación ciudadana, no están orientadas a encontrar otros mecanismos de replicación de la información o del derecho de acceso a la información. Y en México no es la excepción, orientando las políticas a Internet en un país donde el 30.7% de la población solamente tiene acceso en sus hogares a Internet, pues es un error que hay que solventar. Y hablamos nosotros de cómo hacer para que no nos limitemos a la tecnología. Y hace un momento lo comentaba la doctora Isa Luna, de esta práctica de comunidades, de esta práctica de replicadores sociales. Justamente el gobierno abierto sí nos sirve para que también los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, empresas, universidades, académicos, cualquier persona, grupos de interés, los grupos de corredores, los grupos de cinéfilos, los grupos de charros, se incorporen en su comunidad a tratar de resolver estos problemas. Pero no todos tienen acceso a esta información por la brecha digital, evidentemente, y por la brecha lingüística que ya mencionaban acá. Tenemos un proyecto de sociedad abierta que implica justamente capacitar a muchachos de servicio social con una universidad en Puebla, darles una asignatura, firmar un convenio con ellos,
hacer que en su servicio social entiendan cómo ejercer su derecho a acceso a la información, entiendan cómo tomar información de las diferentes fuentes de información disponibles y de los generadores de información, transformen esa información en conocimiento público útil, que al detectar necesidades de ciertos municipios marginados de Puebla, puedan llevarles la información. Y les pongo un ejemplo. Hay una comunidad en Puebla que está teniendo un brote, bueno, no un brote, más bien casos elevados ya de virus del SIDA. Lo que está sucediendo ahí es que no tienen educación sexual y se están yendo, son migrantes, es una comunidad migrante cercana al municipio central de Puebla, y regresan e infectan a sus parejas. Entonces, la problemática es esa, que están infectando a sus parejas y que no tienen educación sexual. Entonces, juntar ese conocimiento público y llevarlo a manera de servicio social tratará de evitar esta problemática en este municipio de Puebla, como otras pueden ser. El problema es que justamente no hemos compartido una agenda con la sociedad civil, y me refiero a todos estos, privados, universidades, para poder detectar ciertos problemas públicos, poder llevar la información, poder ser replicadores de información, poder ser justamente agentes de cambios que nos permitan demostrar que el gobierno abierto debe ser una herramienta capaz de incidir en las problemáticas cotidianas. Si las políticas de gobierno abierto no son capaces de mejorar en al menos un aspecto de la calidad de vida de los ciudadanos, como transporte, como educación, como becas, como cualquiera, gobierno abierto habrá fracasado en su intento por ser una política pública más ambiciosa, una política pública innovadora, y pues nos quedaremos nuevamente rezagados. Ya no podemos ejecutar las mismas fórmulas que ejecutábamos hace 10 años, ya no podemos seguir pensando que el derecho a acceso a la información es un derecho abierto, porque ya lo han mencionado acá, el doctor Fausto también no lo es, está siendo actualmente un derecho elitista, hay muchos obstáculos, sin embargo está justamente en uno de los objetivos de esta dirección general que me toca dirigir, de Gobierno Abierto y Transparencia, justamente revolucionar esas políticas de transparencia, no limitarnos al acceso a Internet, hacer replicadores de información, crear ciudadanía, conocimiento público, mejorar nuestra democracia, ya en un aspecto ya más de impacto. Sí, evidentemente, reitero y con esto finalizo, no somos el mismo país, hoy tenemos más información, pero tampoco somos del mismo país, la agenda pública ha cambiado, ¿no? El tema de justicia y seguridad es un tema que nos preocupa mucho desde el IFAI, el tema medioambiental también, nos preocupa el tema de la corrupción, y si gobierno abierto es una herramienta que busca solucionar problemas públicos, tendrá que justamente servir para reducir espacios de la corrupción, tiene que servir para que ejerzan mejor sus derechos los ciudadanos que han sido violentados, ¿no?, en sus derechos fundamentales. Hay 2 compromisos en el plan de acción actual que son desaparecidos y detenidos. Estamos impulsando en el marco del Secretariado Técnico Tripartita justamente que la Procuraduría General de la República pueda hacer un programa de trabajo que permita identificar en tiempo real dónde está tu familiar detenido, ¿no?, para evitar estas violaciones a los derechos humanos, una base de datos fidedigna de desaparecidos, etcétera. Entonces, la agenda, somos un país que ha cambiado, ¿no?, en normas e instituciones, y recientemente está cambiando más. Ser ajenos a los cambios que vive nuestro país, desde las trincheras en donde estamos, es pues no amar a México y no darle la dimensión que tienen los problemas y hacer caso omiso a los problemas que tenemos. Debemos ser muy sensibles ante estas nuevas problemáticas. La agenda también del IFAI está cambiando en torno a esta nueva agenda, y tengan la confianza de que, si bien igual, como lo decían aquí, el acceso a la información no resuelve todos los problemas, ni la transparencia, evidentemente aportaremos nuestro granito de arena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Francisco Raúl Álvarez Córdoba. Sí, y por cuestiones de agenda, la doctora Isa Luna nos va a dejar, pero seguramente nos va a seguir posteriormente a través de YouTube, que es donde se va a subir toda esta información y el debate que vamos a tener de esta mesa. Muchísimas gracias, doctora Luna.
El panorama que nos desdibujó el maestro Francisco Raúl Álvarez es de que hay una agenda gubernamental, hay una agenda de trabajo totalmente nuevo, hay diferentes momentos de la transparencia que debemos de identificar y que estamos viviendo una fase totalmente diferente. Que la política en estos momentos es identificar las necesidades de información de cada uno de los grupos para poder compartir una agenda, el conocimiento público y que nos vaya a llevar paulatinamente a la reutilización de la información, a nuevas orientaciones y a replicar todo lo que se está dando en este momento y que se está trabajando para que haya una agenda de calidad, un gobierno abierto de calidad, un poco ambicioso, que va a crear nuevos ciudadanos y una nueva ciudadanía. Bueno, ante eso deseo abrir lo que nos expuso nuestros colegas al debate público y no sé si hay alguno o algunas preguntas. Sí, doctor Martínez. Buenos días, Felipe Martínez del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Y ya que estamos en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, daré el punto de vista bibliotecológico, aunque no me hayan invitado. ¿Sí? Yo creo que aquí se ha mencionado un problema real, existe información, por otro lado existe toda una ciudadanía que necesita esta información para resolver cierta cantidad de problemas, necesidades de información. No se ha establecido el puente por diversos aspectos culturales, económicos, sociales, educativos, etcétera. Pero ¿quién va a hacer eso? Desde la Asociación Internacional de Bibliotecas e Instituciones Bibliotecarias, consideramos que quien debe de jugar ese papel es la biblioteca pública. La biblioteca pública ha sido el elemento democrático por excelencia para acercar a los ciudadanos de X región, X comunidad a los recursos que se tienen. Si antes eran recursos impresos, ahora tienen que ser recursos electrónicos. Para esto, pues la IFLA, la Asociación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias e Instituciones, ha generado toda una serie de políticas, lineamientos, guías, manuales de instrucción de cómo convertir a la biblioteca pública en ese agente de cambio social. Incluso hemos desarrollado algunos programas, como el que aquí se ha mencionado, en la biblioteca como un agente para la prevención del SIDA, particularmente en países africanos. Asimismo, en Brasil hemos establecido un programa con las bibliotecas públicas que se llama Base Común del Conocimiento Ciudadano, en donde en comunidades pues desprotegidas se les enseñan a cuál es la información que existe para que ellos sepan buscarla. En Ecuador hemos trabajado también con comunidades indígenas para la comercialización de sus productos. Y así podemos enumerar toda una serie de acciones que se han desarrollado en los tres continentes, América Latina, Asia y África. Sabemos que no es un cambio fácil, porque hay que romper con el esquema tradicional de la biblioteca pública, particularmente en los países en desarrollo y en América Latina. En América Latina, decir biblioteca pública fomenta la lectura, ¿sí? Que es el enfoque principal que le están dando. O biblioteca pública, biblioteca escolar para que vayan a hacer tareas, ¿sí? Entonces, ahí está un gran cambio que necesitamos nosotros promover a nivel de políticas gubernamentales, de cuál va a ser el papel de la biblioteca pública y que tengamos un sistema de bibliotecas públicas que responda a este nuevo enfoque. Este nuevo enfoque que, como ha mencionado el doctor Morales, fomente el desarrollo de habilidades informativas en los ciudadanos, porque alguien tiene que enseñarles a hacer las cosas. Que
desmistifique también el papel de la biblioteca pública, que los ciudadanos la sientan como algo suyo. Por otro lado, existen dos problemas que aquí se han mencionado: las restricciones legales, administrativas y de acceso para el acceso a la información. Ahí consideramos que las representaciones de las asociaciones profesionales tienen un papel importante que jugar en el establecimiento de estas políticas. Caso México, el Colegio Nacional de Bibliotecarios, que es el representante legal de la profesión, quien podría incidir en el establecimiento de este nuevo papel de la biblioteca pública. Y otro importante que mencionó el doctor Morales, la organización de esta información, porque al consultar estos sitios de información veo que algunos siguen la técnica del muégano, apilar de información, ¿sí? Que es difícil encontrar cualquier dato dentro de ese apilamiento de información. Entonces, desde mi punto de vista, esta es la problemática. No es fácil, tiene muchas aristas, pero hay que trabajar en él, y creo que el instituto tendría un papel importante que jugar en esta, puesto que tiene, por un lado, especialistas en bibliotecas públicas, tiene especialistas en políticas de información, tiene especialistas en organización de la información. Entonces, bueno, pues la tarea es nuestra. Tenemos que empezarla algún día. Muchas gracias, doctor Martínez. ¿Otra intervención? Armando. Gracias. Armando González, buen día, consultor independiente. Quiero hacer dos preguntas. Una tiene que ver con la poca credibilidad que puede tener el ciudadano en preguntar al gobierno sobre un aspecto específico que tiene que ver con intereses personales. Si a través de los años hemos nos hemos convertido en poco creyentes en la información que genera el gobierno, ¿cómo hacer que este punto de vista del ciudadano cambie? Es decir, tenemos una ley que puede ser perfectible, pero cuando la gente se pregunta algo, en algunas ocasiones la información se reserva, se niega, se dice que no existe, o hay todo este problema del que nos platicaron que, bueno, la información no está aquí, está acá. ¿Cómo podemos hacer que la gente, al final de cuentas, el ciudadano común y corriente, crea en que este es realmente un derecho que puede ejercer y que lo haga en beneficio de la sociedad, de la persona, de las comunidades en conjunto? Y la otra pregunta tendría que ver con si alguno de los tres poderes de la Unión tiene mayor apertura en relación a los otros, o si se mantiene algún nivel promedio para ellos, ¿no? Muchas gracias. No sé a quién... sí, adelante, licenciado Ludwig. Sí, gracias. Un poquito contestando la pregunta con jiribilla, entiendo yo, ¿no? De la credibilidad del ciudadano respecto a los datos y respecto a la información que hay, y retomando lo que el doctor Fausto nos comentaba, que el ciudadano se ha convertido de esta parte solicitante a un ciudadano litigante. Eso me encantó. Y un poquito también retomando, fui testigo antes de colaborar aquí en la comisión, colaborar en otra parte, y fui testigo de una solicitud que fue replicada a todos los sujetos obligados de la administración pública central del gobierno federal, y cómo esta administración pública se reunió en una mesa oval tremenda con servidores públicos de altísimo nivel, llevando sus camionetas, toda una parafernalia que se mueve por una solicitud que fue replicada. Entonces, justamente, ¿cómo hacer que estos datos, cómo hacer que haya una credibilidad, ¿no?
entiendo perfectamente esta parte de compartir agenda de los procesos que debemos llevar a cabo y de lo que se ha hecho actualmente por parte del IFAI. Por ejemplo, uno de los claros ejemplos de avance para mí ha sido la resolución que se acaba de dar hace una semana, si no me recuerdo, revocando lo de la reserva de PGR respecto al caso Tlatlaya, ¿no? Las periciales que tienen que ser entregadas un poquito de la mano con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que advierte que hay una violación grave de los derechos humanos y que debe de ser una de las únicas excepciones por las cuales se puede revocar la reserva. Pero bueno, yo creo que la respuesta fundamental, o una de las partes que logran esta respuesta, es la voluntad política. Creo que sin voluntad política por parte de los sujetos que tienen la posibilidad, o que son quienes crean esta información, quienes la detentan, quienes en sus archivos la poseen, sin voluntad política, pues no podríamos lograr, o creo que no vamos a llegar a un buen puerto, a un buen camino. Entonces entiendo yo que debe de existir esta sensibilidad, esta voluntad política, y regresar un poco a los orígenes de esto que hemos, bueno, que advertimos por parte de la comisión o del grupo de la comisión, que ha sido una política pública, que nace como una política pública y que se transforma como una política únicamente de Estado en la actualidad. Entonces yo dejaría uno de los elementos para que exista de nuevo esta credibilidad, para que los ciudadanos tengan confianza, sin lugar a dudas, para mí es la voluntad política. Debe de existir esta voluntad política con hechos, con acciones, y que se vean reflejados, que sean coherentes estos hechos y estas acciones, ¿no? No podemos tener y hablar de transparencia, de acceso a la información, de democracia, cuando por otro lado tenemos acciones completamente distintas a las que se han dicho en el discurso, ¿no? Entonces, para mí, una de las piedras torales de esta gran oportunidad que tenemos para recomponer el camino es la voluntad política. No sé si... Sí, doctor. Perdón, gracias. Pues hay muchos puntos que quisiera vertir como reacción, ¿no? Primero, pues sí, la biblioteca hay que identificarla como un espacio no solo de lectura, sino también de muchísimas otras cosas, de formación en general, ¿no? Puede ser hasta lúdico, no necesariamente es un repositorio de libros. También de la inquietud sobre cómo se podría ganar confianza a las instituciones. Pues ese es exactamente el gran problema de toda la relación que existe entre el poder público y las personas en este país. Cuando se es víctima del delito, muchas veces no se denuncia, o la gran mayoría de las veces no se denuncia. ¿Por qué? Porque no confía en el Ministerio Público la gente, porque sabe que va a irse a sentar a una delegación a perder el tiempo, y porque sabe que lo va a atender un muchachito de servicio social que no tiene más que la misión de torearlo a uno. Entonces, cuando se tiene esa actitud dentro de una oficina tan importante, que es la encargada de defendernos ante la comisión de algún delito, pues entonces la confianza no solamente se desbarata en esa oficina, se desbarata en toda la procuraduría. Entonces uno empieza a pensar, mejor voy a ver si soy víctima de un delito y me empiezo a defender yo mismo. O me la cobro con otro, o a ver qué hago, pero entramos en una dinámica deforme de lo que debe ser el funcionamiento correcto de las leyes. Entonces, lo mismo pasa en cualquier situación. Si yo pido información de mi certificado de primaria y me dicen que no existe, pues entonces voy a tener tal vez la misma sensación que tiene la persona que fue víctima de un delito y sencillamente no lo atendieron en el Ministerio Público. Entonces, generar confianza significa que el funcionario público sirva, como es su nombre, sea un servidor público, y eso va a hacer que empiece a haber el sentido inverso al que tenemos. Es decir, pues sí recibí la información, o sencillamente fue muy fácil tener mi certificado de primaria, en fin, una serie de virtudes que existe cuando la información se pone a disposición de manera inmediata, sin tanto trámite y con prontitud, ¿no? Entonces, hay aquí dos cosas que también veo dentro de las
cuestiones como limitantes estructurales, también hay otra limitante, es decir, no solamente es la ley la que podría hacer que no funcione alguna institución. Ya no podemos hablar de leyes, tenemos que enfocarnos en los operadores de esas leyes, en las personas que tienen en su función hacer que funcione el acceso a la información, hacer que funcione la procuración de justicia en el caso que les pongo. Entonces es un tema complicado porque aquí también empezamos a hablar de profesionalización del servicio público. Empezamos a hablar también de todo un régimen de estructura pública, de ascensos por oposiciones, de personas comprometidas, de tener lo mejor de lo mejor dentro de la administración pública y no solamente tener personas que tengan origen político. Yo estoy seguro, miren, en la administración pública, sin duda las personas de origen político son a veces necesarias. Y aquí en México y en Canadá, en Estados Unidos y donde quieran. Pero la estructura del gobierno debe mantenerse, no me refiero intacta, pero no debe de cambiar tan radicalmente. Porque es muy nocivo cuando alguien que ha estado haciendo oposiciones, cuando ha estado creciendo dentro de una institución, de repente lo quite. Y llega alguien que estuvo en la Zagarpa y ahorita está aquí en el IFAI, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es complicado de desentrañarlo, pero también es el mecanismo justamente que debe de adoptar el gobierno para poder ganar la confianza de las personas a través de la información. A través de la entrega de información nos va a dar muchísima confianza. No es la única forma de ganar la confianza, es una de las formas. Y hay otra cuestión que se quedó al aire también en la discusión pasada, y rápidamente lo digo. Los derechos indígenas nacieron en este país muertos. Nacieron con toda la intención, me refiero a la reforma constitucional, de no ser operables. Se les puso ahí que se les iba a reconocer sus estructuras de gobierno, su forma de elegir, su democracia, por llamarlo así. Y sin embargo pusieron una cláusula dentro de la reforma constitucional que los hizo totalmente inoperables. Eso también lo escribí hace algunos ayeres cuando estaba más en boga estos temas. Y se trata de la idea de que las legislaturas locales iban a incorporar en sus constituciones cómo iban a trabajar las comunidades indígenas para reconocerles sus derechos políticos. Pues bueno, Oaxaca tal vez, que fue el estado que más hizo andamiaje jurídico en esa materia, pues se quedó también un poquito limitado por todos los problemas históricos sociales que tiene. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, ni Nayarit, ni todos los pueblos, todos los estados de la República que tienen algún grupo étnico, varios, porque son todos, no han hecho ninguna reforma de reconocimiento de derechos políticos a los pueblos indígenas. Y mucho menos porque, bueno, ya debimos haber superado los derechos políticos. Ahora debemos de hablar de derechos económicos, de la propiedad de sus tierras, de los recursos de sus tierras. Y cuando vemos la minería tan exacerbada, cuando vemos que sus tierras están siendo explotadas por concesiones del gobierno federal, pues bueno, ahí vemos que toda esta reforma indígena que tanto se cacareó a principios de este siglo, pues sí, simplemente no sirvió para reconocerles ni los derechos políticos, ni los económicos, ni los sociales, ni los culturales. Entonces, todavía hay una superdeuda histórica con estos pueblos, no solamente jurídica, sino más allá social, política y cultural. Eso sería todo. Sí, bueno, empezaría con la última pregunta que planteaba. ¿Cuáles son los tres poderes? Bueno, ahí no es de voluntad institucional, porque se supone que la ley te establece la parte ya reguladora. Más bien el problema también es de las personas, que cuando ya entramos en este discurso institucional se olvida que también hay un sujeto que tiene ciertos intereses y por eso se niega a dar la información, o inercias que se vienen arrastrando pues de mucho tiempo atrás, donde aludiendo a un supuesto a una cuestión de Estado,
entonces me niego absolutamente a entregar la información a la que tiene derecho el ciudadano. Sobre lo que se plantea, cómo hacer que se obtenga la confianza. Bueno, el problema está en que en términos reales, y lo escuchaba de algún profesor de administración pública, él nos decía, nuestro sistema está basado en la desconfianza. ¿Sí? ¿Por qué razón? El sistema que se implementa en el 2000 con Fox, que era el Tramitanet, de repente se queda estancado. Y una de las primeras decisiones que tiene Felipe Calderón al momento de tomar el poder es suspenderlo. Incluso si ustedes revisan ahorita el Tramitanet y compararan los trámites que se tenían en el 2000, 2006, siguen siendo prácticamente los mismos y no se ha avanzado en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos una seria desconfianza entre lo que sería el gobierno y también el ciudadano, porque también como ciudadanos estamos habituados a hacer una serie de triquiñuelas. A ver, ¿cuántos de ustedes tendrían un auto con placas del Estado de México? Porque en el Estado de México es más fácil verificar, seguramente muchos. Y entonces esto va detonando una serie de protecciones que se van creando dentro del gobierno. Lo podemos observar cuando se genera la ley. ¿Quiénes son los primeros que empiezan a explotar? Y seguramente lo siguen explotando esto, acceso a la información, los periodistas que buscan escándalos y que no hacen investigación de reportero, de periodismo. Y por el otro lado, los propios políticos que se están tirando con su guerra de lodo y que seguramente en este año volveremos a ver este tipo de elementos. Se supondría que con la propuesta de gobierno abierto, que en el caso de México viene desde el 2011, hay un primer plan que establece el gobierno de Felipe Calderón, que también fue muy criticado porque se supone que no incorpora a la sociedad civil. Entonces, 2011-2012 tenemos esa propuesta. Después, 2013-2015 tenemos otro plan donde está el secretariado tripartita, donde está compuesto por IFAI, por una organización de la sociedad civil y por Presidencia de la República, con la persona que lleva la agenda digital. Se supone que ahora tenemos otro plan que tiene una serie de elementos que no solo buscan, si bien la transparencia es importante, la rendición de cuentas es importante, ahora lo que se busca también es el elemento de la cooperación y la participación. Porque yo te puedo entregar la información, uno entra a la base de datos, es como cuando uno está haciendo la tesis de grado. Bueno, ya tengo 1000 documentos, ahora ¿cómo los leo? ¿Sí? Pues no te sirve de nada, tienes un montón de documentos echados ahí a la basura, ¿sí? Porque ahí viene la siguiente parte, cómo logro ir analizando todo ese cúmulo de documentos, datos, información y les voy dando una cierta lógica. Y a partir de eso, cómo puedo ejercer una participación e incluso cómo puedo ir reconociendo cuál es el papel de los diferentes órganos que nos pueden defender, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero también está la Comisión Nacional de Derechos Humanos Federal, pero que muchas de las veces por no informarnos desconocemos que ellos son los que nos pueden apoyar en ciertas cosas, no en todas las cosas, porque a lo mejor si yo llego con un problema de una venta de un vehículo con la Comisión de Derechos Humanos, pues me van a decir, discúlpame, pero están en la ventanilla, y lo mismo va a ocurrir con el IFAI. Pero eso también debemos tener nosotros que irnos recuperando esa información. De otra manera empezamos a hacer peticiones que vuelven a ser absurdas. Y la cooperación en el sentido de que se supondría que en un mundo ideal ya no solo tienes el dato abierto, que debe tener ciertas características de acuerdo al handbook de Open Data, también debes tener, basado en lo que serían las herramientas de Web 2.0 de colaboración, estas páginas donde tú puedes ir ejerciendo esa ciudadanía y donde incluso se va a ir a la participación de la toma de decisiones y la operativización. Pero para eso es importante tener la confianza, pero además de la confianza, políticas integrales, porque si ustedes revisan lo que era la literatura de gobierno electrónico, e-gobierno,
muchos de esos principios son similares. La diferencia radica en lo siguiente. El gobierno abierto, a mi juicio, se concentra sobre todo en la apertura de estos datos, ¿sí? Este dato debe ser abierto, no debe ser sin mucho costo, si es que hay costo, y que este sea justo, porque de repente tú llegas al IFAI, pides cierta información y te dicen, está bien, pero te cuesta tanto la impresión, y bueno, hay que sufragar los gastos, ¿no? Además de esta parte, sería esta factibilidad de que dentro de este sistema tú puedas ir conociendo a otras personas con estos problemas e incluso a la generación de nuevos negocios, que ese es uno de los mundos ideales que se tiene con este gobierno abierto, pero apelando más a disponer estos datos y a la participación del ciudadano, mientras que el gobierno, el principio era la transformación al interior de la administración pública y paulatinamente después de 4 fases, entonces llegaríamos a esa participación ciudadana o democracia, como se ha mencionado. Entonces, más bien yo creo que lo que necesitamos es tener programas integrales que nos garanticen no solo la parte tecnológica, que es importante, no solo la parte legal, que vayan tomando en cuenta las diferentes aristas del problema. Tampoco nos podemos detener a decir ya cubrir el 100% de aristas. Eso va a ser imposible desde mi punto de vista. Pero sí la mayor cantidad posible para que de esa forma en verdad vayamos creando esa participación de la ciudadanía. Muchas gracias, doctor Valentín. Maestro Francisco Álvaro. Sí. Sí, un poco respondiendo al comentario que hacía nuestro amigo Felipe Martínez, sí, justamente la base común del conocimiento ciudadano está en las bibliotecas, yo agregaría en los archivos también, ¿no? Es un tema bastante olvidado, el tema de los archivos, porque para que tú puedas brindar un adecuado acceso a la información y tener políticas efectivas de transparencia e intercambiar información, necesitas administrar efectivamente tus archivos. Si tú no tienes una administración efectiva de tus archivos, difícilmente podrás otorgar un acceso adecuado a la información. Y hay casos muy ejemplificativos de recursos de revisión donde se declaran inexistencias o la información, hemos dado cuenta de la información en algunos sujetos obligados donde se presentó antes y hoy no está, ¿no? Y cuando llamas a alegatos te dicen, pues es que la verdad es que sí estaba, pero ya no está. Y no es mala voluntad, es que no sé dónde quedó, ¿no? No tiene un cuadro de clasificación archivística, tal vez, ¿no? Vaya, una administración de los archivos eficiente, y es un gran pendiente de las políticas de transparencia, los archivos. Insisto, sin archivos no puede haber un adecuado acceso a la información. Entonces, bueno, es un pendiente que también habrá que resolver en los próximos años, ¿no? Y es una agenda que necesitamos impulsar también porque pues ha estado muy olvidada. Y dos, de nuestro amigo Armando González, pues la pregunta, ¿cómo cambiar la credibilidad del ciudadano? ¿Cómo hacer que el ciudadano confíe? Pues de alguna forma el derecho a acceso a la información y la transparencia contribuyen a generar cierta confianza, ¿no? La transparencia brinda la oportunidad al ciudadano de conocer sobre la toma de decisiones ciudadanos, sobre toma de decisiones públicas, le da cierta certidumbre sobre por qué está actuando el gobierno. Pero sobre aquella información de toma de decisiones que normalmente no está en las obligaciones de transparencia. Las obligaciones de transparencia son leyes, como decía el doctor Fausto, pero muchas veces perdemos de vista el tema de política pública, ¿no? Las leyes lamentablemente no tienen sentido común. Las leyes son leyes y hay que acatarlas. El sentido común se la dan los políticos o los científicos, ¿no? Los técnicos en los temas, ¿no? Como decía Max Weber, ¿no? En su libro El político y el científico. ¿Necesitamos políticos? Sí, pero también necesitamos científicos. La toma de decisiones política afecta muchas veces la toma de decisiones técnicas también, pero bueno, hay que encontrar ese equilibrio. Y yo aprecio dos cuestiones fundamentales para mejorar la confianza de los ciudadanos. Uno que tiene que ver con estructurales y entra transparencia, acceso a la información, efectividad de las instituciones. Para generar confianza en los ciudadanos necesitas, por
mencionar solo algunos: mejores servicios públicos, mayores niveles de seguridad, mayores oportunidades de empleo, mayores capacidades para poder abrir una empresa o mayores condiciones para poder abrir una empresa, respeto a la legalidad. Es decir, hablamos de que los gobiernos o las instituciones públicas cumplan justamente con sus atribuciones. Solo así generas confianza. La transparencia por sí sola no genera confianza, ni el acceso a la información, ni las tecnologías de la información, no. Son herramientas que ayudan, pero definitivamente yo me quedo también con el tema de voluntad política que comentaba Ludwig. Sí, necesitas voluntad política para generar confianza. Si tu toma de decisiones son sensatas, si tú como político estás buscando que las instituciones sean fortalecidas, que las instituciones cumplan con sus atribuciones, que realmente impacten justamente estos temas que acabamos de hablar, seguridad, empleo. Una vez que quiero compartir esta anécdota que yo tuve, fui a hablar sobre transparencia y acceso a la información a un foro, y bajándome, hablé de las obligaciones de transparencia porque era importante, el andamiaje institucional, la ley, que hoy éramos un país más abierto, y bajándome, acaba de pasar lo de la guardería ABC, y bajándome me aborda un señor y me dice, Francisco, muy respetuosamente te digo, a mí, ¿de qué, con una grosería, de qué diablos me sirve saber cuánto gana el presidente de la República o en qué se está gastando el dinero X dependencia? A mí lo que me serviría en este momento es saber si la guardería o la estancia infantil donde llevo a mi hijo tiene las condiciones de seguridad, sé quién es el encargado, si sé que cuenta con seguridad, con normas, etcétera, ¿no? Ese es un aspecto que no podemos dejar de apreciar en las políticas de acceso a la información. Si bien las obligaciones de transparencia y estas políticas nos dan la oportunidad de conocer a profundidad la actuación pública, no llega a las necesidades básicas de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces sí, creo que tiene que haber un punto ahí, no solo voluntad política, sino también sensibilidad por parte de los gobernantes y de los que encabezan las instituciones públicas. Antes se gobernaba diciendo, yo lo digo yo porque soy papá gobierno, papá institución. Hoy no. Como decíamos, el país ha cambiado, las condiciones nacionales y mundiales han cambiado. Si los políticos o los dirigentes o los líderes no tienen la sensibilidad para detectar los problemas públicos y actuar en función de esos problemas para solucionarlos y convertirlos en áreas de oportunidad de interlocución entre servidores públicos y ciudadanos, pues estamos desviando el camino. Y finalmente, nada más una puntualización que hacía el doctor Valentino. En 2011, sí, justamente hubo un reclamo de las organizaciones de la sociedad civil porque no se incorporó al primer plan de acción 2011. Sin embargo, se hizo un plan de acción ampliado que complementó el plan donde no se habían tomado en cuenta las organizaciones de la sociedad civil. Después, en 2013-2015, ya se hizo un ejercicio mucho más participativo. Es cuestión de hacer aproximaciones sucesivas. Uno de los grandes retos del gobierno abierto es aterrizarlo a gobiernos locales. La semana pasada tuvimos ya una reunión con órganos garantes de la COMAIP. Gobierno abierto no debe responder solamente a agendas nacionales o agendas de unas cuantas organizaciones, ¿no? O de algunos sectores, ¿no? Sino debe de incidir en la calidad de vida de los ciudadanos aterrizado. Y justamente el problema es que el gobierno abierto ha estado enfocado a datos abiertos, insisto, a portales, y no, nada más quiero insistir. Gobierno abierto se refiere a la apertura que debemos de tener, a la capacidad de co-crear con los ciudadanos, a la capacidad de encontrar soluciones compartidas y compartir una agenda pública en torno a los principales problemas públicos. No todos, gobierno abierto no va a poder atender a todos, estratégicamente atenderá a algunos de la agenda pública, pero entender una política de gobierno abierto como una política de acceso es equivocado. Entenderla como una política de transparencia focalizada por sí sola es equivocada. A portales web es equivocada. El gobierno abierto se refiere a un modelo de gestión que puede ser implementado no solo por los gobiernos en sus tres órdenes, sino por más instituciones en otros poderes, parlamentos, sistemas judiciales, etcétera. De la aplicación de este modelo de gestión de apertura, te hablábamos, de la capacidad que tienen las instituciones para que, al cumplir con sus atribuciones o para las que están hechas, incorporen la participación ciudadana, co-creen, inventen alternativas de solución
y definan las estrategias y las acciones que habrán de seguir compartidamente, ¿no? No se trata aquí de que esta es mi agenda, estas son mis necesidades, institución, ahora resuélvelas. No, nos sentamos a la mesa, compartimos responsabilidades, claro, en cada uno en el ámbito de sus posibilidades también, y resolvemos cierta problemática. Eso es gobierno abierto. Y el reto de incorporar, justamente porque todos estos son los componentes que sirven para un gobierno abierto, pues necesitas información, entonces necesitas acceso y transparencia, tanto un adecuado acceso a la información como políticas de transparencia proactiva. Necesitas mejorar los canales de participación y de rendición de cuentas, la interlocución ciudadana que permita co-crear, y utilizar, sí, efectivamente, las tecnologías de la información para resolver estas problemáticas, ¿no? Esto. Bueno, muchísimas gracias. Doy las gracias a cada uno de los participantes a esta mesa, y me quedaría con esta reflexión, que de todo lo que hemos visto o escuchado, en cuanto a limitantes, sí hay limitantes de índole educativo, limitantes de índole cultural, limitantes sociales, limitantes políticos y también un limitante jurídico. Pero también nos están llamando a partir de esto, de estos limitantes que hemos escuchado, a programas integrales donde está llamado no solamente las instituciones, sino también las organizaciones en general, las organizaciones no gubernamentales, la academia, y para poder impulsar una nueva agenda e ir encontrando equilibrio entre las normas y la práctica cotidiana. Es importante resaltar que desde el ámbito de la bibliotecología y de los estudios de información existen instituciones, y si vemos la biblioteca pública como institución, debemos de ir dándole un rango mayor y que nos puede ayudar a coadyuvar todas estas necesidades. Hay mucho que decir. La transparencia a cada momento se está estudiando, y hay etapas muy particulares, y cada una de esas etapas lo podemos ir estudiando, y que estamos viviendo una nueva etapa de la transparencia, una nueva etapa del acceso a la información, donde todos, reitero, todos, instituciones, gobierno, academia, deben de ir uniendo e integrando programas integrales e ir dialogando. Doy las gracias a cada uno de ustedes, al doctor Valentino Morales López, al licenciado Ludwin López López, al doctor Fausto Kubli García y al maestro Francisco Raúl Álvarez Córdoba, que nos haya acompañado y nos hayan el día de hoy compartido su experiencia, su perspectiva y visiones en cuanto al acceso, el acceso a la información gubernamental, las necesidades y quienes necesitan conocerla. Muchísimas gracias a todos.